Hola a los que se van sumando. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Cecilia. Hola, Sergio, ahora sí. Hola a todos, ¿cómo estás? Estás rara como Darío, ¿eh? Sí, hoy tengo un nuevo look. Ajá, La cuarentena me ha hecho algunos ajá, cambios. modificado un poco, bueno. Para los que no me conocen, soy Florencia Ragone. Estoy como host de la reunión por, bueno, temas de internet. Bueno, recién son las 6, así que vamos a Bien, dar unos minutitos para que se conecten más docentes, ¿no? me parece perfecto. Estamos con tiempo. Yo voy a ver cuánto me dura el servicio porque estoy con el internet prestado de Ah, un vecinito y hace 4 días que no tiene señal. Pero bueno, estamos probando, a estamos mí, probando. Estamos a saliendo mí, de Buenas hola, tardes. buenas tardes. ¿Cómo Hola, Pau. están? Buenas Bien, tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. encantada. Bueno, bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes, hola. Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Buenas Julián, tardes. buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, Flor, vos que estás hablando, me parece que ya no tenés más pedidos, ¿verdad? No, podemos por ahora empezar ya siendo nadie las solicita. 18:08. Así que, bueno, vamos a comenzar y a medida que se van sumando, voy a admitir. Antes que nada queríamos, el equipo de educación y que en este momento no está presente, pero se va a sumar avanzado el espacio. Queríamos agradecerles a todos la participación de estos espacios que hemos denominado relatos de exploración y obviamente un agradecimiento a quienes hoy van a compartir sus experiencias de evaluación, que son Paula Zanetti y Sergio Silvestri. Les agradezco muchísimo que se hayan sumado a este espacio a contar sus experiencias de evaluación. Bueno, como ya venimos desarrollando estos espacios y ya hemos tenido algunos encuentros, queríamos contarles que estos espacios surgieron después de todo un trabajo que vino realizando el equipo de educación a distancia, que en primer momento estuvo enfocado a acompañar a los docentes para que puedan poner a punto sus aulas virtuales.
y así que el equipo de educación a distancia fue acompañando a los docentes en todo este proceso que tenía que ver con conocer las herramientas, poder utilizarlas, poder diseñar un espacio en donde podamos albergar a los estudiantes y ofrecer, digamos, un espacio en el que los estudiantes pudieran aprender. En este momento, cuando pensamos en generar este espacio, creímos que era necesario que los docentes, es necesario e importante y enriquecedor que los docentes pudieran contar sus experiencias, y como estábamos cerrando el cuatrimestre creímos que era quizás aún más valioso que pudieran relatarnos las experiencias de evaluación que están desarrollando en cada una de las cátedras. Así que este espacio tiene ese objetivo y ese sentido. Bueno, les cuento cómo vamos a organizarnos. Cada uno de los expositores va a tener 20 minutos para contar su experiencia. Vamos a tener 10 minutos para las preguntas que se generen en el espacio del chat. El equipo de educación a distancia va a ir registrando estas preguntas y cuando el expositor finalice, las vamos a compartir. Entonces, es 20 minutos de exposición con 10 minutos para las respuestas a las preguntas que se generen. Y a continuación, sigue el siguiente expositor. Voy a presentar entonces a la primera expositora, que es Paula Zanetti, del Departamento de Ingeniería y Sistemas, que ella va a relatarnos su experiencia mixta de evaluación en la Cátedra de Investigación Operativa. Te doy la bienvenida, Paula, y muy agradecida por la generosidad de compartir este espacio y compartir tu experiencia. Bueno, muchas gracias, Clara. Me presento brevemente. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Paula Zanetti, para los que no me conocen. Soy egresada de la casa, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y en la carrera me estoy desempeñando actualmente como docente en Investigación Operativa y Diseño de Sistemas. Bueno, mientras voy a compartir la pantalla y les muestro un poquitito una presentación mientras les voy a ir contando de qué se trata. Agradezco mucho el espacio y la verdad que creo que es muy positivo este tipo de intercambio entre docentes, así que bueno. Bien, a ver, la experiencia que traté de plantear en el curso de investigación operativa que me tocó en este cuatrimestre es una experiencia mixta. ¿Por qué mixta? Porque lo que traté de hacer una evaluación más formativa con una evaluación continua y obviamente una sumativa. Siempre tratando de plantear desde la evaluación, tanto de una o de la otra, basado en la estrategia de enseñanza. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente considero que no podemos separarnos, y creo que todos ustedes como docentes lo saben, que uno en aula, vamos a decir así, aunque sea en aula virtual o presencial, plantee una forma de desarrollo de los temas, de los ejercicios, o el del trabajo que pretende hacer con los alumnos, y la evaluación esté bastante distante de lo que después uno trabajó o del formato que llevó al trabajo, ¿no?, de esta estrategia de enseñanza. Entonces creo que eso también nos tendríamos que plantear. A veces nos pasa en presencial, esto creo que no es una cuestión solo de la virtualidad, sino que en la presencialidad a veces podemos llegar a cometer ese error. Para esto, en lo que me basé, me apoyé es básicamente en aula invertida, pero no en todo el desarrollo del cuatrimestre. Fue casi el 60% de los temas los trabajamos con Flyper Classroom, pero no todos. Hubo una parte que seguí utilizando, diríamos, la más tradicional, era un poquito llevar a la virtualidad esa experiencia que tenemos más en aula, donde a lo mejor yo desarrollé un tema frente al alumno, pero era nomás por una cuestión de los temas que contiene la asignatura, y que siempre estos dos temas que los quise dar más como, a ver, la forma tradicional, tenía que ver por la dificultad que siempre evaluamos en la cursada. Con los alumnos se pueden presentar con determinadas dificultades, ya las conocemos, y me pareció que era más interesante hacerlo con
una estrategia más tradicional, pero el resto lo trabajé con aula invertida. Brevemente un poco lo explican acá estos dibujitos que es para que me ayuden un poquito a agilizar también y ahorrarme tiempo, pero creo que también ustedes todos lo conocen. Lo que plantea la aula invertida es que uno, antes del encuentro con el alumno, le proponga materiales de cualquier tipo, puede ser un material audiovisual, un material más algo escrito, puede ser un ejemplo, puede ser un caso, un estudio de un caso con soluciones, con respuestas, y en el cual el alumno un poco tiene que hacer antes el proceso de aprendizaje, ¿no? Empezar a ver un poquitito antes de qué se trata. Y después lo que hacemos en el encuentro, básicamente lo que yo por lo menos planteo en los encuentros, obviamente es por videoconferencia, con alguna herramienta de videoconferencia, es que ellos terminen de cerrar el tema. A ver, ¿qué significa eso? Que ellos primero me cuenten a mí qué comprendieron del tema, con qué dificultades se presentaron, si realmente les dejo un ejercicio para hacer, porque como investigación operativa tiene mucho de matemática, puedo jugar un poco con esto, ¿no? De que obviamente ellos puedan resolver ejercicios. Entonces les dejo ejercicios y realmente comparamos los resultados entre todos. Es la propuesta de terminar de ver qué dudas quedaron. A veces sale bien y te dicen, no, todo perfecto, vemos los ejercicios están re bien, puede haber alguno que plantea alguna problemática o alguna discusión, y a veces no, es reforzar realmente porque no se comprendió, ¿no es cierto? O alguna cuestión que haya quedado, puede ser del mismo ejercicio, ¿no? Pero que obviamente ayuda a cerrar los conceptos del tema. Así que bueno, esto fue un poquito cómo fui repartiendo lo que sería la propuesta didáctica de los contenidos. Cuando tuve que decir, bueno, ¿cómo voy a evaluar todo esto? Elegí los dos formatos, que sería la forma sincrónica y asincrónica, que ahora les voy a ir contando. Obviamente pensando en el parcial, lo que iba a ser la nota del parcial, como les dije antes, formativa o con evaluación continua, y una sumativa que tiene que ver más con el parcial tradicional que nosotros estamos acostumbrados. El parcial, tal cual como lo conocemos, que ahora les voy a contar cómo lo llevé a la virtualidad, obviamente es individual. Y la parte más de la evaluación continua o formativa fue grupal. Lo que sí hice esta vez, por no estar en la presencialidad, que los grupos fuesen más de pocos integrantes, ¿sí? Porque realmente los grupos en la presencialidad llegan hasta 4 o entre 3 y 4, y acá lo que hice fueron pares, o sea, solo 2 personas, porque creo que es mucho más fácil poder también contemplar la evaluación más individual dentro del grupo, ¿se entiende? Porque ya en la presencialidad nos cuesta ver cuando son 4, por ejemplo, si trabajan todos más o menos al mismo nivel o a la par. Bueno, en la virtualidad consideré que eso iba a ser peor, entonces dejé que sean grupos. En la asignatura, que cubre casi el 80% de los temas, en donde ellos ahora les voy a contar cómo lo resuelven. Así que bueno, eso acompañó casi toda la cursada. Y la sumativa, que fue el parcial, se tomó hace una semana, que es el cierre, porque era un parcial integrador. Ambas propuestas, pero básicamente la de evaluación continua, tienen 2 formas de poder evaluarse, ¿no? No solo la nota cuantitativa que nosotros conocemos, sino también la cualitativa. Y para esto obviamente usé herramientas, porque todo lo hice en el campus del aula virtual de Moodle, que bueno, UTN abrió para cada uno de nosotros. Yo ya vengo trabajando igual hace muchos años con campus, pero bueno, obviamente se reafirmó este año. Lo único que usé extra fue la herramienta de videoconferencias y una herramienta que ellos usaron para el trabajo. Después todo pasó por aula, foros, encuestas, cuestionarios, la presentación de la forma de trabajo, todo pasó por el campus. Yo soy defensora del Moodle y soy defensora de trabajar en todo lo que más se pueda dentro de lo que es el contexto del aula virtual de la clase, o sea, del curso, porque aparte de que queda todo registrado, no hay ninguna dificultad ni de confusión ni nada, también creo que no,
complica demasiado al alumno, porque si empezamos que instalate esta herramienta, que anda a buscar la otra cosa, que no sé qué, yo trabajo en uno de sistemas y por suerte no tengo mucha dificultad para decirles que consigan herramientas o se las instalen, pero considero que en otras carreras o hasta alguna otra ingeniería, lo mejor que no están, o los primeros años que por ahí no están tan cercanos con cuestiones más de la tecnología, puede ser una dificultad sacarlos mucho de lo que es el contexto. Y aparte después empiezan que no me llegó esto, que no lo vi. Entonces creo que la claridad también de comunicación, es rápido, propone el campus, me parece que es fundamental. Así que bueno, usé, como ahí ven ustedes en la propuesta, varias herramientas, tanto para lo que es una también una evaluación, cualitativa, que tiene que ver con conceptos, con participación de los alumnos, que también se va evaluando, tanto para el TP como también después para el parcial, porque también hubo toda una devolución dentro del parcial y todo, que creo que fue muy buena, y bueno, así que se utilizó un poco la base de los dos conceptos de evaluación. Bueno, empiezo a explicar un poquito cómo se hizo la parte de la evaluación continua. Como bien les aclaré, es un trabajo integrador de casi el 80% de los temas de la asignatura, así que bueno, ahí es donde va mezclando un poco lo que les comentaba antes de aula invertida, con algunos temas, con otros no. Lo primero que hice, bueno, ahí un poco en la presentación muestra parte de campus, de mi aula. Nosotros teníamos que hacer un trabajo de programación lineal, ¿bien? O sea, lo que hay que buscar es una temática, hay que buscar un problema, hay que presentar el modelo de ese problema, hay que buscar información y datos, porque si no, no podemos resolver. Matemática necesita números para poder resolverlos, así que teníamos que buscar información de ese problema. Después usamos una herramienta para resolverlo, que es una herramienta para varios temas de programación lineal, no lineal, teoría de decisiones, que también es otro tema que está en la asignatura, también usamos la misma herramienta, que es el WinQSB. Lo mismo, el WinQSB, como ustedes ven ahí, yo les proporciono ayuda sobre la herramienta, cómo la pueden instalar, hasta les di el link del laboratorio. En realidad el WinQSB anda sobre una máquina virtual porque de la capacidad que tiene el software, que anda sobre 32 bits, bueno, nada, tienen que hacer una virtual, pero bueno, nosotros ya teníamos en el laboratorio de Medrano hecho lo que sería la imagen, o sea, le pasamos, que me ayudaron también los chicos del laboratorio a poder pasarle el link, así que ellos se lo pudieron instalar sin ninguna dificultad. Usando esta herramienta, ellos obtienen resultados, bueno, de distintas partes de lo que sería el trabajo, ¿no? De lo que es el análisis de programación lineal con respecto a un objetivo primal, dual, análisis de sensibilidad y paramétrico. No me detengo mucho en estas cosas porque si hay alguien que por ahí no sabe tanto de estos temas, no quiero estar indagando tanto sobre eso. Lo importante acá es ver que ellos, con la herramienta, podían obtener todo este tipo de información. A ver, la materia tiene como dos núcleos importantes, que es el poder modelizar algo, o sea, encontrar ese problema, modelizarlo y encontrar los datos para poder obtener resultados, y hacer el análisis post-óptimo o post de los resultados obtenidos, que en este caso fue con esta herramienta. También nosotros les enseñamos, digamos, a hacerlo a mano, ¿no? Como el proceso, como si fueran un papel. Las dos cosas hacemos a la par. Por eso les digo que usé un poco más lo tradicional para algunos de estos temas, donde, bueno, hacíamos juntos un ejercicio, yo les enseñaba juntos cómo era el proceso, y más lo que sería aula invertida para trabajar otros temas que por ahí son de comprensión más simples, o que ellos podían llevar con un ejemplo a comprender directamente. La propuesta para encontrar en el trabajo integrador el problema, lo que les gustaba, etcétera, etcétera, hice que, como si ven ahí ustedes, les di una lista de videos de cosas de la vida, digamos, ¿no? Bueno, el video se llama La historia de las cosas, la historia del agua, temas de Coca-Cola, la empresa, ¿no? Microplásticos, o sea, todos son videos que hablan, no sé, de diferentes cosas, ¿no? Desde la parte de mercado, de marketing, de contaminación, de qué hace la sociedad cuando descarta sus desechos, etcétera. O sea, había un montón de problemas. Yo les dije, ustedes pueden mirar todos los videos, pueden mirar un solo video, pueden mirar dos, no sé, hagan lo que les quede más cómodo. La idea es que encuentren alguna problemática que a ustedes les interese a estudiar, ¿sí? Y no hay que perder de vista que hay que encontrar información después de esa problemática, porque a veces surgen cosas muy interesantes,
pero que después no encontramos números, ¿no? O información referida al problema que podamos analizar. Así que bueno, entre todo eso se imaginarán el tiempo que lleva, que ellos planteen un problema, que miren los videos, que después por ahí yo les digo, traigan más de un planteo para ver si podemos buscar información, tienen que buscar esa información, tienen que armar el modelo, utilizar la herramienta, que en general también hacemos una clase en conjunto, de un poco ir navegando en la herramienta y les voy mostrando los principales pasos, por lo menos, que tienen que hacer, pero un poco también en algunas cosas los dejo que ellos vayan descubriendo cuestiones que tienen que ver con el uso de la herramienta. Y después, obviamente, el análisis de resultado, a veces es lo más difícil, porque matemáticamente la herramienta nos tira números que después hay que volcar en el problema y obtener las conclusiones finales. Así que ese es otro paso que ahí también hay un trabajo bastante fino de ellos, de tratar de volver a entender qué estaba estudiando yo, qué problema quería resolver, o qué datos quería encontrar, o a dónde se dirigía mi problemática, y después, bueno, hacer el análisis de esos resultados. Todo esto se vuelca en un documento escrito, ¿sí? Donde ellos van pegando pantallas de la herramienta, van escribiendo, nos van contando todo esto que yo les voy diciendo, plantean el problema, el dominio, etcétera, etcétera. Ese documento se entrega en el aula, en una actividad que es asincrónica, tiene obviamente una fecha de ingreso, o sea, donde empieza a correr el tiempo, y una fecha de cierre, pero obviamente es un tiempo casi de todo el cuatrimestre, o por lo menos más de la mitad del cuatrimestre. Por eso es más asincrónica, ¿no es cierto? No tenemos algo que es del momento, sino que se va trabajando. Hay foros, en el foro se discuten conmigo en el sentido, ¿no?, de plantear problemáticas, o entre ellos, o se ayudan o resuelven cuestiones entre ellos en el foro también del trabajo integrador. Y por último terminaba, para hacer esta evaluación continua, y que también obviamente después tiene una nota, así que al final llega a ser sumativa, porque en realidad hay una nota final numérica, ¿no?, que termina con todo esto, y armar una presentación. Nos tenían que contar a mí y a los compañeros, solo en 10 minutos, en una presentación con los puntos principales o los puntos claves que ellos consideraran del estudio, del problema, de la solución, de las conclusiones, y así se cerraba todo el tema. Entonces se evaluaba, por un lado, el documento donde estaba todo el trabajo de ellos, por otro lado, se evaluaba esta presentación, ahora les voy a mostrar la rúbrica de evaluación, y todo eso hacía una nota, ¿bien? También hay una cosa que hay que tener en claro. En general, como eran grupos de 2 pares, fue absolutamente parejo el trabajo en todos los grupos. Pero hay que saber que no siempre la nota es grupal, o sea, la nota es individual dentro del grupo, es del desempeño y del desarrollo del alumno dentro del grupo. Podía llegarme a pasar, como en otros años, que, no sé, un alumno tuviera más una nota tipo 9, 10 porque se acercó, ¿no?, o lo vio más activo, porque era el que realmente la tenía muy clara cuando yo hacía las preguntas, el que buscó más la información, el que estuvo más participando del foro, y a lo mejor otro alumno terminaba con un 6 o 7 dentro del mismo grupo. O sea, eso está claro desde el primer día, que en realidad hay una evaluación grupal, pero también hay una evaluación individual. Obviamente toda esta evaluación se hace por algún criterio que siempre lo vamos a necesitar. Estos criterios tienen que estar a disposición de los alumnos. Yo enseguida la subo a aula, la rúbrica, apenas le subí las consignas del TP y todo. Si ven ustedes la rúbrica, tienen niveles de desempeño. Los primeros tienen que ver con específicamente el formato del trabajo, que yo les decía que era un trabajo, un documento que ellos subían a aula, y los últimos 3, tres, ¿está bien? Tienen que ver más con el trabajo en grupal. O sea, en realidad estoy evaluando competencias más específicas o técnicas en las primeras, y las competencias más blandas o sociales en las últimas. Bien, las primeras tienen que ver con formato del documento, análisis del problema, contenido del trabajo, el análisis de conclusiones y la utilización de la herramienta. Y después las últimas tienen que ver cómo hicieron la presentación, esas que yo les contaba a ustedes, cómo la armaron, cuáles fueron las principales ideas, si estuvieron acertados, o sea, si se entendió lo que querían expresar o contar. La duración de la presentación, que no era menor, porque yo les dije que era una condición muy importantísima respetar tiempo. Muchas veces les va a pasar a ellos
en cuestiones laborales, donde le dicen, bueno, no sé, tenés 10 minutos, 5 para presentarte, para contarnos, etcétera, etcétera, y tienen que empezar a acostumbrarse a trabajar bajo algunos lineamientos en las presentaciones. Pero bueno, la mayoría se extendió un poquito más, esa fue un poco la experiencia, y obviamente el desempeño de los integrantes. Bueno, obviamente, como ustedes saben, las rúbricas después tienen puntos. Yo hice la devolución con la rúbrica marcando columna y fila de lo que cada uno había obtenido, y el punto final, que abajo, fíjense, están los puntajes según, bueno, ya se llevan ahí se llevan una nota más sumativa que tiene que ver un poco con el desempeño en ese trabajo. Y después se hizo la propuesta individual del parcial sincrónica, que en realidad también lo que se hizo fue, yo tenía 20 alumnos, a la mañana en general no hay tantos como a la noche, que suele haber casi el doble, así que tuve suerte, quiero decir, en eso. Lo que pude hacer son, en realidad hice 20 ejercicios diferentes, nos encontramos un día de la cursada, nos encontramos por videoconferencia, hice un sorteo random de a ver a quién le tocaba cada ejercicio. Una vez que terminó el sorteo, ellos se dirigían al aula virtual, bajaban su enunciado, tenían 1 hora y media para resolverlo, lo subían, si tenían alguna dificultad subirlo, les dije me lo podían enviar por mail, donde figura también la hora, porque en realidad en la sincrónica es súper importante la hora de entrega. Bien, en aula, en campus se cierra la actividad, o sea, una vez uno que le puso 1 hora límite, esta actividad se cierra, pero bueno, por las dudas que tuvieran alguna dificultad en ingresar a campus justo en el momento de entregar, si les llegaba a pasar eso, lo podían enviar por mail. Y como ven, también lo que puse en la actividad es que yo le podía hacer una devolución de retroalimentación, puede ser de comentarios, y del archivo, perdón, no, o del archivo también. O sea, yo lo que hacía es agarrar sus archivos, lo que era su parcial, hacía las correcciones sobre y las volvía yo a subir como una actividad de retroalimentación para que ellos tuvieran, obviamente, cada uno sus correcciones. Y por último, hicimos un último encuentro después del parcial y de estas devoluciones de retroalimentación con una herramienta de videoconferencia para que ellos terminaran de sacarse cada uno las dudas particulares y hasta compartían dudas o ejercicios como los parciales eran todos diferentes, estaba bueno porque los que ahora van a ir a rendir final o etcétera van a tener la posibilidad de haber visto otros ejercicios o qué les pasó a otros compañeros. Bueno, en líneas generales, los resultados fueron un poco el 80%, la verdad que respondió muy bien, siempre me pasa que en general al trabajo práctico, tanto en presencial como en virtual, responden muy bien. La verdad que es un trabajo bastante arduo el que tienen, porque no es fácil encontrar una problemática, abstraerla, o sea, una realidad que tengo que abstraer a un modelo matemático. Tengo que escribir con matemática lo que está pasando o el problema de la vida real. Entonces no siempre es tan fácil, parece, pero no lo es. Y encontrar la información, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido. También poner cualquier número, yo siempre les digo, cualquier dato no tiene sentido. No voy a poder concluir sobre eso porque no es real. Entonces, todo eso lleva mucho trabajo. Creo que les gustó porque trabajaron muy activamente en esto de encontrar su tema, su problema, lo que les había parecido en alguno de estos videos que podía ser un problema. Y el tema también de buscar la información, que a veces hay mucha dificultad, pero una vez que enganchan y ven cómo puede ser, la verdad que denota mucho entusiasmo. Y con el parcial, bueno, bastante... Sí. Perdón. Con el parcial lo mismo, el 70% de los alumnos la verdad que aprobó y con muy buenas notas, y casi el 60% podría llegar a promocionar, aunque obviamente falta una instancia presencial para la promoción que todos sabemos que se va a dar cuando podamos volver. Bien, bueno, entonces nada, la propuesta que también puede ser para parcial o final, yo creo que también es esta cuestión de poder vincular, porque uno también podría haber tomado un parcial sumativo sincrónico, pero la idea es poder mezclar entre orales y escritos, o ahora, por ejemplo, en la promoción, cuando volvamos a la presencialidad, como para cerrar las notas de promoción, seguramente va a haber un cuestionario, algunas preguntas presenciales para poder cerrar la nota entre la evaluación continua y entre la sumativa, que tiene que ver con la del parcial propiamente dicho, diríamos. Así que, bueno, no sé, ahora vuelvo con ustedes, así vemos el tema de las preguntas. Acá estoy. Perdón si hablé muy rápido, pero tenía un tiempo y lo quise respetar. Está muy bien, llegaste muy bien con el tiempo. Bien. Tengo acá una pregunta.
es una pregunta de Rubén. Rubén, ¿querés hacerla? Gracias, Clara. Hola, Paula. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy linda tu presentación. Yo Gracias. estoy en Bariloche, soy el coordinador de Mira. Ingeniería Mecánica. Y Buenísimo. te quería preguntar, porque esta metodología de trabajo, yo estoy en una materia de hace muchos años que se llama Elementos de Máquina, que es muy integradora. Bien. Y hago una evaluación durante el año parecida, ¿sí? Donde el trabajo es muy integrador, ¿no? Por lo que veo de lo que presentás, el trabajo que les haces hacer a los alumnos es integrador de un montón de temas, le brindás la posibilidad de evaluar también comunicación oral, tienen que hacer modelado, tienen que buscar información, o sea que es bien completo. A mí me pasa con estos trabajos que los alumnos en general lo reciben muy bien, ¿sí? Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué quejas tenés de este tipo de trabajo? Porque los alumnos por ahí, de algunas cosas se quejan. A mí me pasa que se quejan. Del tiempo, de que no le alcanza el tiempo o de que es muy largo el trabajo. Pero quería preguntarte, ¿qué quejas en particular tenés de este tipo de evaluación? Bueno, vuelvo a repetir que yo también la venía haciendo en presencialidad y viste que las quejas son más o menos parecidas. Primero, la primera queja que tiene el TP, viste que las asignaturas que tenemos trabajos prácticos parecemos que somos los malos de la... Más allá de que ingeniería casi todas las asignaturas tienen trabajos prácticos, porque en realidad creo que lo más fuerte que podemos dar a los egresados de tener esa mínima experiencia casi profesional o que nos acerca, diríamos, a lo más parecido, porque, a ver, porque yo les digo que así los consuelo, ¿no? Y les digo por qué les doy este trabajo, que no es para torturarlos, sino que para que ellos tengan ese acercamiento lo más parecido a algo real. Porque el ejercicio que uno le da en la guía es tan acotado aparte, que a veces ni lo entienden y piensan, pero esto es para, claro, porque uno queriendo, a ver, plasmar un problemita, ¿no? En 10 o 12 renglones no es lo mismo que ir a la realidad, fijarte que había un problema, ¿bien? Así que bueno, esa es la queja, pero es la queja común. Después se van consolando porque en realidad descubren eso, que es verdad que no es lo mismo trabajar sobre una problemática y lo hacen muy propio, porque después lo que uno vio en la exposición oral es que cada uno defendía mucho su trabajo, su tema, porque era más lindo que el otro. Como decir, mirá qué interesante lo que yo hice o lo que descubrí, ¿no es cierto?, en el análisis de resultados. Después tengo otra queja, pero a ver, que tiene que ver, porque son de sistemas, por eso digo yo que tengo esa queja, que tiene que ver con la herramienta, porque que dije que funciona sobre máquina virtual, porque es entretenido, entonces empieza que ¿por qué tanto lío? Porque, bueno, hay toda una explicación, en realidad es una herramienta que usan todas las universidades para investigación operativa. No hay mucho desarrollo en este tipo de herramientas porque hay dos cuestiones. Primero, que no es una herramienta comercial, o sea que todo lo del sistema que no es comercial, vieron que no sirve, porque obviamente hay que ganar dinero con todo lo que uno desarrolla. Y segundo, porque en grandes empresas, por ejemplo, como Techin, donde se usan mucho los procesos, o para hacer análisis de procesos con lineal, no lineal, etcétera, desarrollan a nivel de código, de software, sus propias aplicaciones. Por eso yo también les comenté en un momento a ustedes que era tan importante mostrarle a mano a ellos cómo se hace el algoritmo. O sea, lo que el WinQSB usa como un algoritmo interno para resolver o obtener los resultados, nosotros también se lo enseñamos en papel, porque les digo, si ustedes se tendrían que sentar a escribir el código, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos codiar la aplicación, tienen que saber cómo es lo que internamente se soluciona, se busca. Pero bueno, básicamente te digo, al final terminan contentos, como dije, con buenos resultados. Las quejas de los grupos son las mismas de todas las materias que hay grupos. A veces me pasó en presencial esto de que cuando son grupos de 4, en el medio se quejan de que hay uno que no participa, que no trabaja, y eso por eso dije que acá me pareció buenísimo, porque eran 2, y la verdad es que no se podían quejar mucho porque creo que se eligieron 2 y llevarte mal, ¿viste? Entonces, creo que eso también fue re positivo, pero en general no mucho más que eso. Clara, ¿puedo hacer una preguntita más cortita? Sí, porque en principio acá en el foro en el chat no hay ninguna otra pregunta, así que sí, adelante, Rubén. Bien. Otra cosa, Paula. Vos hablaste de criterios a disposición de los alumnos en cuanto a la evaluación individual. Sí.
¿podés contar alguno de esos criterios? Porque a mí justamente eso es algo que a veces me resulta difícil, que es discriminar dentro de un trabajo grupal cuánto o cómo trabajaron cada uno de los integrantes, ¿no? Bueno, a ver, como dije, todo esto es un proceso de todo el cuatrimestre, con lo cual nosotros teníamos el encuentro por videoconferencia, o como me pasa en la presencialidad, donde vos das tu clase, o cerrábamos un tema de aula invertida, etcétera, y siempre nos quedábamos al final, yo grupo por grupo, ¿no? En este caso con los 2 participantes, y lo que solés hacer es, viste, la cosa de ir preguntando, y vas viendo si siempre contesta el mismo. Entonces cuando contesta siempre el mismo le decía, ay, pero a ver, fulanito, pero vos, ¿qué te pasó? O ¿estás de acuerdo, no sé, con seguir por ese camino? Vuelvo a repetir, gracias a Dios, la verdad que este fue un grupo buenísimo, pero te pasa eso. Y si no, bueno, el tema también de usar herramientas colaborativas, muchas veces se puede usar alguna herramienta donde, o el mismo foro que yo decía del aula, cuestionarios individuales, podés usar, viste, en aula hay muchos tipos de cuestionarios que hasta pueden ser un falso y verdadero, y sabés que le podés ir preguntando sobre cómo va evolucionando el trabajo, temas, cosas puntuales del trabajo, para ver si realmente tiene claro, porque a ver, también tenemos que evaluar que le vaya quedando claro el tema de la cursada, o sea, los contenidos que nosotros sí o sí necesitamos que ellos se lleven, ¿no? Entonces, cuando son de 2, capaz que se lo hizo todo el otro, bueno, no vamos a saber. Entonces vas haciendo ese tipo de evaluaciones con cuestionarios cortitos, no pongo mucho, ¿viste? O sea, 5 o 6 preguntas, por cada tanto vas tirando un poquito eso. En el coloquio final eso se ve mucho porque yo les dije que los 2 tenían que participar. Si te fijas en la rúbrica, un punto era, un nivel de desempeño era la participación de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, ahí se ve muy bien porque la verdad que se organizan, se reparten, ¿viste? Siempre el que le gusta más un tema o el otro, o el que tiene más dificultad, pero vos podés intervenir y preguntarle, ¿viste? Entonces, creo que ahí uno hace dentro de lo que es esto de los grupos, que sí tenés razón, lo más difícil, nos pasa también en la otra asignatura, que es diseño de sistemas, es terrible poder, pero bueno, tratamos de llevarlo, como es continua, lo bueno que tiene es que vos podés hacer un seguimiento en un tiempo, con distintas herramientas, y si vos ves que hay alguien que se va como quedando, viste, que nunca participó, que nunca entregó nada, bueno, vas y medio que atacás por ese lado, viste, en algún encuentro así después de clase, o bueno, si fuera ya en la exposición oral final, obviamente podés hacerlo por ese lado. Pero sí, obviamente que es lo más difícil. Si no hay una cosa muy pareja que vos te das cuenta, viste, enseguida que es re parejo, porque hay a veces que se pelean hasta para hablar, a ver quién habla, viste, y hay otra que se esconde atrás de, bueno, en la presencialidad me pasaba que había uno que se escondía detrás del compañero, pero se escondía, o sea, se ponía atrás. Y yo digo, claro, ¿por qué era? Y es verdad que te das cuenta que no quiere que lo mires ni que le preguntes nada porque no tiene ni idea. Entonces, bueno, pero en la virtualidad creo que digo que es más fácil eso. Pues ya te digo, tenés muchas herramientas para acercarte, para indagar, Y bueno, y me pasó otra cosa buena, que casi todas las clases estaban todos, porque a veces te pasa eso, viste que hay uno que no viene a mitad de las clases, y yo les decía, y cuando consulten o pregunten, que estén los 2 del grupo, que traten de estar los 2. Si por alguna vez me pasó que uno no podía, bueno, perfecto, pero en general que estén los 2. Entonces ahí podés también, viste, hacer ese intercambio, es más fácil. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Bueno. gracias. Paula, tienes otra pregunta de Cecilia Natielo, Sí. es sobre la evaluación final. Ella pregunta si la evaluación final se cierra con una instancia presencial, y si esto es, o cuál es la normativa institucional, y Ajá. si se cierra o no el acta de cursada. Hace esta pregunta porque es externa. Porque es la UTN. Bueno, a ver, lo que sería para la regularización de la materia, si están aprobadas las instancias que yo planteé, que es la de evaluación continua y la de la sumativa, que sería este parcial, o sea, aprobar sería con 6. Nosotros sabemos que en UTN es de 6 para arriba para aprobar. Ahora, para promocionar, todas las instancias de evaluación en UTN tienen que tener de 8 para arriba para poder promocionar, ¿bien? Entonces, lo que es para cerrar las asignaturas desde la regularidad, basta con que apruebe con más de 6 estas instancias, que se cargan como primer parcial, como segundo parcial, y si hubiera un recuperatorio, obviamente. Pero para lo que es promoción o finales, UTN decidió, o el Departamento de Sistemas, creo que todos, si no me equivoco, yo por lo menos hablo por sistemas,
que se va a esperar una otra instancia de presencialidad como para cerrar la nota. A ver, los que van a final, obviamente para rendir su final, y los que están en situación de promoción, porque obtuvieron ese 8 o más en todas las instancias, que haya alguna, no sé, aunque sea un cara a cara conmigo, ¿se entiende? Un cuestionario a nivel presencial, un poquito también para darte la seguridad de que ese es el alumno, que realmente sí, porque yo los vi siempre, pero creo que UTN lo que busca es darle un poquito más de, porque la promoción es también rendir al final, en realidad ya la materia está metida, entonces no quedarse solo con lo que se hizo en la virtualidad, sino ir un pasito más allá y hacer algo en un mínimo encuentro presencial para poder ya directamente darle la materia por aprobada. Lo que sería aprobación directa, por eso. Gracias, Paula. No, por favor. Bueno, nos queda una pregunta, pero ya es tiempo de darle la palabra a Sergio. En todo caso, si pueden hacerte esta pregunta vía mail. Sí, a ver, espera que escribo mi mail acá en el... Bueno, en el chat. Muchas gracias. Así no, las por favor, preguntas que quedaron bárbaro. Bueno, muchas gracias, Paula, por el No, por gesto. favor, gracias a ustedes. Así que, bueno, saben que cualquier duda pueden consultarle a Paula. Sí. Muchas gracias. Bueno, bienvenido, Sergio. Bueno, muchas gracias. Hola a todos los que están saludando. Bueno, hoy me tocó el aula 2. Hoy fui a Bedelía y me mandaron al aula 2. Normalmente trabajo en el aula 1. Ven que tengo un decorado atrás medio extraño. Es la habitación de mi hija. Hay momentos de la semana donde tenemos 2 aulas en casa. En un aula doy clases yo, en otra aula toma clases mi hija. Y también lo tomo así como referencia para cosas que le pasan a nuestros alumnos en sus casas también. Sí, bueno, por eso el comentario tiene que ver con eso. Bueno, mi nombre es Sergio Silvestri, yo soy docente de Física 1 desde hace 10 años en nuestra facultad. Fui alumno hasta tercer año de Ingeniería Eléctrica y me decidí, digamos, que lo mío era la enseñanza, entonces me pasé al profesorado y soy profesor de Física, Matemática y Cosmografía, el viejo título que se entregaba. Bueno, después hice la licenciatura en Enseñanza de la Ciencia y soy especialista en Educación y TIC. Desde ahí viene mi lugar y el año pasado me jubilé como profesor de profesorado. Yo trabajaba en los profesorados formando docentes de matemática y de física y un poco mi experiencia viene desde ese lugar. Entonces, bueno, les voy a también pasar una presentación. Ahora voy a compartir mi pantalla para que puedan... para hablar sobre eso directamente, que ya está preparado. Creo que ya ahora está habilitado. Creo que ya lo están viendo. Bueno, sí, bien, bueno, simplemente es la misma pregunta que uno, por lo menos en mi caso, le hago a los alumnos para estar seguro que no me olvide de ninguno de los pasos en esta tarea. Bueno, la presentación, bueno, esto de la evaluación virtual en pandemia, y bueno, teniendo en cuenta que todo esto empezó improvisadamente y sin un tiempo seguro de finalización, fuimos armando lo que nos fue llevando. En mi caso, yo tengo todas materias cuatrimestrales, 2 materias cuatrimestrales, estoy terminando, así que, digamos, tengo que cerrar la materia la semana próxima. Todavía tengo clase y después vendrán algunas instancias de recuperación. Bueno, por supuesto que, digamos, acá la formalidad, agradecer a todo el equipo la confianza, el equipo de educación a distancia y el espacio que todos los que participamos por lo menos apreciamos como muy importante. El poder compartir entre todos
lo que nos va pasando, lo que vamos logrando, lo que vamos inventando sobre la marcha. Bueno, en mi presentación, cuando me pidieron el título, yo dije, la evaluación, una construcción conjunta. Tomo desde abajo y empezando y agradeciendo a Patricia Monzón, que el otro día le puso este pequeño título, El pequeño mundo de la física, teniendo en cuenta que nosotros somos de básicas, que nosotros estamos recibiendo alumnos que, digamos, están ingresando a la universidad en la mayoría de los casos. En mi caso, a mí me tocan en general alumnos recursantes mezclados con unos pocos ingresantes. Los ingresantes ya vienen con cierto temor a la física y los recursantes ya vienen con cierto rechazo a la física. Yo los recibo con esa frase que está en el aula virtual, que está en mis exámenes, que están en mis presentaciones. Para mí la física es linda y fácil. Por lo menos la física que me toca compartir con los alumnos en la cursada. Entonces, bueno, digamos, empiezo con esta idea y trato de compartirla con los alumnos y tratar de mostrar y mostrarnos que esto es cierto. Cuando empezó esto, mi idea es que iba a ser un camino. En general siempre esta es la idea, pero a mí en la UTN, en la presencialidad, me costaba mucho hacer esto porque está todo muy acostumbrado, muy ya estipulado, 2 parciales, los recuperatorios y listo. Entonces costaba un poco armar ese camino. En este caso, en la virtualidad, lo digo así porque en el caso de los profesorados yo ya lo trabajaba, este formato. Digamos, la idea de que entre todos tenemos que armar la cursada. Cada cursada es distinta. Los temas son los mismos, los contenidos son los mismos. El docente parece que es el mismo, pero no es el mismo. Bueno, cada año con cada cursada uno va modificando, o por lo menos en mi caso voy modificando. Entonces, bueno, con cada cursada es un desafío nuevo, un camino nuevo, y yo trato de convencerlos que lo que van a cursar va a ser importante en su formación como ingenieros. No es solamente porque está dentro de la currícula, sino que es importante. Y en muchos casos también, y me lo planteo, muchos de los alumnos que pasan por las aulas de Física 1, y lo mismo por todas las básicas, quizás no lleguen a ser ingenieros, pero van a ser ciudadanos. Y los pocos que sepan de física va a ser muy importante para, y como en este caso que estamos recibiendo un montón de información científica, tener ciertos criterios a la hora de escucharlos y a la hora de evaluar. Sí, bueno, creo que también tiene que estar ese compromiso. No es solo que aprueben estos temas, sino que se convenzan que esos temas son importantes. Entonces, bueno, desde ahí es como comienza este camino de construcción de la evaluación. Yo comparto esta experiencia hoy desde el disfrute. Bueno, disfruto esta presentación. Con esta presentación aprendí una nueva herramienta de Genially. Yo sabía otras, me desafía a aprender una nueva. Y entonces esa es una de las cosas que estoy disfrutando en este momento. Y trato de, en cada cursada, de disfrutar con algo nuevo, de compartir algunas cosas distintas, y en esta cursada virtual la estoy disfrutando mucho desde el punto de vista que estoy aprendiendo o que estoy llevando a la práctica un montón de herramientas, elementos y teorías que aprendí. Bueno, en toda esta larga trayectoria, son 40 años de docencia, digamos, la experiencia, digamos, sumada a la capacitación, me han brindado una serie de herramientas, y además en la virtualidad tenemos disponibles una cantidad de herramientas a abordar, a indagar, a profundizar, que permiten que yo pueda disfrutar.
pero acompañado con los alumnos. No es el disfrute mío, sino, digamos, hacerle disfrutar a los alumnos. Si yo estoy disfrutando, que ellos puedan disfrutar también. No que sea un sufrimiento para ellos mi disfrute. Sí, bueno, entonces, la idea mía, en todas las clases, siempre, en esta cursada virtual, por supuesto que también, pero ahora es a través de otras herramientas, otros elementos y otra forma de vincularnos. El aprender a aprender sería el modelo que se adapta, desde mi punto de vista, mejor a la enseñanza en la virtualidad, al aprendizaje en la virtualidad. El problema, digamos, y en el aula presencial, se nos dificulta porque, digamos, el problema quizás es, al no tener de conectividad permanente, de herramientas permanentes, no todos los alumnos también tienen disponible, y por supuesto que en esta situación, por supuesto que tampoco, pero digamos, aprender a aprender en la virtualidad, desde mi punto de vista, lo podemos llevar a la práctica sin mayor dificultad, más allá de la tecnológica, más allá de que los alumnos dispongan o no dispongan de conectividad, de máquinas, ese es otro problema que se deberá solucionar de algún modo, pero digamos, nosotros desde el aula se nos hace difícil. Entonces, digamos, este es el modelo con el que, digamos, pretendo trabajar y estoy trabajando. Y lo difícil en la presencialidad y en la virtualidad es hacerles entender a los alumnos que ese es el modelo que más les conviene, el mejor para ellos. Porque, por supuesto, vienen acostumbrados a este modelo. Yo llego, el profesor está en el pizarrón, el profesor me da todo, me voy a mi casa, en algún momento estudio, especialmente 2 días antes del parcial, rindo el parcial y si aprobé bien, y si no recursaré, un poco resumido esto, pero un poco esa sería la idea. En aprender a aprender, el docente tiene mucho más esfuerzo y el alumno también. Entonces, por eso seguimos en esta idea de vamos construyendo este camino de aprendizaje juntos, vamos construyendo este camino de evaluación juntos. Digamos, tenemos que convencernos de que aprender a aprender es el modelo. Lo que decía recién, bueno, los tengo que convencer del aprender a aprender, los tengo que convencer a través de la física, que para mí es linda y fácil. No vamos a proponernos en este modelo de la virtualidad 2 parciales y listo. Yo, cuando esto empezó, mi primer suposición era que hasta septiembre no nos íbamos a ver, por lo tanto la cursada cuatrimestral iba a terminar virtual, aunque todavía no había disposiciones en cuanto a eso. Después, un poquito más adelante, dije, este año no nos vamos a ver ningún día. Y bueno, ahora ya llegó esto que hasta el 31 de marzo del año que viene no vamos a tener clases presenciales. Entonces, bueno, me planteé ya de entrada empezar a trabajar de ese modo y se los planteé de ese modo a los alumnos. La idea de esta construcción es poner blanco sobre negro con los alumnos cada paso que uno va a dar y por qué los da, y ver qué es lo que les va pasando un poco a ellos también y qué es lo que van diciendo. Entonces, la tarea, y ahora van a ver cómo fue el modo de convencerlos. Convencerlos no es hablarles, convencerlos es convencerlos con hechos. Y entonces, la tarea que me fui imponiendo y que fui imponiendo en el aula es llevarlos a este modelo del aprender a aprender dentro del aula virtual y hacer una física que sea linda y fácil en la virtualidad. Entonces, volviendo al camino, no saliéndonos del camino, una de las cosas que me planteo es esta idea de caminemos juntos. Y en este caminar juntos nos vamos midiendo, nos vamos mirando de arriba abajo un poco todos, y vamos viendo que cada alumno trae zapatillas distintas y por ahí para ese camino no son las adecuadas, o por ahí vienen con mucha carga. Que las ganas de caminar no son las mismas para todos. Entonces,
no corramos, y especialmente al principio, no corramos. El comienzo de la cursada fue tranquilo, y el final de la cursada es de un ritmo mayor, pero ya con la tranquilidad de todo un andar recorrido. Entonces, bueno, desde ese lugar, primero mirarnos un poco, conocernos un poco, indagarnos un poco, yo a ellos, ellos a mí. Esto es inevitable. Bueno, ahí puse la frase, mejor tenerlo en cuenta. Cuando hablo de las zapatillas, cuando miramos al que va a caminar al lado mío y le miro las zapatillas, esta referencia, yo hice mucho trekking y sigo haciendo mucho trekking en mi vida y por eso miro mucho las zapatillas. Cada uno tiene su ritmo de caminar. Cada uno tiene sus posibilidades tecnológicas, lo que hacía referencia recién, las posibilidades que están trabajando de una notebook, de una PC, de un celular, con poca conexión, conectándose con el vecino, con cortes de luz. Es decir, bueno, esas son las zapatillas a las que me refiero en este momento. El lugar de estudio, esta referencia que hice recién acerca de tengo el aula 1 y el aula 2 y hoy me tocó el aula 2, que es más chiquita, que estoy más incómodo. Los alumnos muchas veces yo los escucho, abren el micrófono y tienen a los hermanitos jugando alrededor, a la mamá hablando. Es decir, bueno, esto lo tenemos que saber y tener en cuenta. Entonces, porque todos los alumnos que tenemos del otro lado de esa pantalla no son iguales, pero tenemos que traerlos junto con nosotros. Cada uno tiene, digamos, esto de la carga también es algo muy importante. Por un lado los saberes previos y por otro lado las mejores o peores experiencias que han tenido con distintos docentes a lo largo de su trayectoria escolar o académica. También hay problemas personales, yo lo nombro, es decir, bueno, tuve, digamos, un alumno con coronavirus durante 5 semanas, tuve una alumna con toda la familia con coronavirus menos ella, ahora tengo un alumno con parte de la familia con coronavirus. Esos son problemas graves, serios, importantes. Más la pandemia, todos tenemos la cabeza, digamos, atravesada por este problema que atraviesa a toda la sociedad. Entonces también en esta construcción de la evaluación, en esta construcción del aprendizaje, es algo que no se puede obviar y formará parte de nuestra tarea. Y las ganas. Los alumnos todos vienen con ganas de aprobar. Eso es lo primero. Yo los tengo que convencer que tienen que aprender. Que el aprobar es una consecuencia del aprender. Sí, bueno, esto de las ganas es algo importante. Entonces, aprovechar estas ganas de aprobar para que se les conviertan en ganas de aprender y la consecuencia va a ser que van a aprobar. Entonces, estas ideas como para ir armando este camino que lleva a la construcción, y entonces, ¿cómo hago para medirlos? ¿Cómo hago para conocerlos? ¿Cómo hago para que me conozcan? Pero lo importante es que conozcan física. Entonces, siempre el medio, siempre he sabido que el medio, lo que hay entre los alumnos y yo, son los contenidos de la materia. Bueno, entonces, ¿cómo los conozco a través de los contenidos? ¿Cómo me conocen a través de los contenidos? Y cómo conocen los contenidos, y los van aprendiendo. Entonces, bueno, acá les muestro algunas herramientas que fui utilizando a lo largo de las 28 clases que di hasta el miércoles fue la clase 28. YouTube, yo tengo un canal en YouTube, el que está ahí caminando en esa terraza soy yo hice un video donde hay un problema en ese video, por ejemplo, pero dentro de mi aula virtual que la comparto, dentro de mi canal de YouTube que comparto con los alumnos, están todas las presentaciones que yo hice en las diapositivas. No sirven de mucho porque no está mi explicación, sí están las presentaciones, que las van a ver, van a poder volver ahí. De hecho, las he usado en clase, esas filmaciones. De hecho, he usado filmaciones que tenía de otros lugares para que los alumnos entiendan algunos temas. Así que mi canal de YouTube está disponible para mí, por supuesto, y para los alumnos. Esto ya lo venía usando, digamos, el canal de YouTube debe tener unos 7, 8 años que lo vengo construyendo.
Y después otras herramientas que fui conociendo a través de algunas capacitaciones, especialmente las capacitaciones del CIE, Mentimeter, Kahoot, Socrative, distintas herramientas que permiten, digamos, cambiar los ritmos de la clase, digamos, usarlo para evaluar procesos, para evaluar saberes previos, para evaluar cómo ha terminado un tema, que han comprendido, que no han comprendido. Y bueno, estas otras 3 herramientas las hemos usado mucho en clase. Ahora vamos a ver después voy a mostrar los números, esto es ingeniería, vamos a mostrar números. Otras más, Edpuzzle, videos que se pueden combinar con cuestionarios para trabajar con los alumnos, simuladores, los de EducaPlus, los de EduMedia, los de PET, Khan Academy con los videos, con actividades que tiene. Todo esto lo hemos trabajado en clase, lo han trabajado fuera de clase. Son herramientas que yo fui utilizando para que que caminemos juntos. Google Drive, por supuesto, esta herramienta la hemos compartido mucho. La hemos compartido en forma individual, la hemos compartido en forma grupal. Hemos hecho trabajos grupales en Google Drive en forma sincrónica. Google Meet, por supuesto, es la herramienta que nos puso a disposición la universidad y la estuvimos usando. En esta construcción, así como anécdota, cuando todavía no estaba definido si iba a ser Google Meet o no, yo empecé a probar herramientas con los alumnos antes de que comience la cursada del 6 de abril y le mandaba mensaje porque ya tenía la lista de provisoria de alumnos y les pedía que me ayuden a ver cómo funcionaba Zoom o cómo funcionaba Jitsi, y tenía un grupo de alumnos que me ayudaba a ver cómo funcionaba esto. Esto era nuevo, había que ponerlo a punto. La puesta a punto no podía ser la primera clase, ya teníamos que venir con cierta puesta a punto. Entonces, con Google Meet, después lo puedo contar, trabajé en forma grupal, en forma sincrónica. Así como podemos dividir a los alumnos en grupo dentro del aula presencial e ir pasando por los bancos, yo me tomé ese trabajo de que se junten en los distintos Meet y yo visitarlos e ir solucionando las consultas. Por supuesto que el aula de Moodle, hice los cursos de Moodle que en su momento dio la gente de sistemas, no me acuerdo bien las capacitaciones en Moodle, quiénes las llevaban adelante. Hice capacitaciones de Moodle, así que una pequeña orientación para trabajar en el aula virtual tenía, algo de aula virtual en Moodle tenía. Yo trabajé mucho en otra plataforma, así que tenía experiencia de aula virtual, no exactamente la de Moodle. También el proyecto Descartes, que me permitió que los alumnos dispongan de 2 libros interactivos gratuitos y de uso libre, sin problemas de derecho de autor, que están compartidos dentro del aula virtual también. Así que bueno, estas herramientas sirvieron para trabajar. Los números de esto, decía 28 clases con cada videoconferencia, 90 actividades distintas entre las clases y el aula virtual. Es un número que yo me sorprendí un día hablando hace 3 semanas con los alumnos, a ver qué importancia tenía lo que habían hecho. Digo, tiene que tener mucha importancia todo lo que hicimos, porque para la evaluación, para la nota. ¿Por qué? Y porque son muchas cosas, yo puse mucho esfuerzo y ustedes también. Pero ¿cuántas cosas hicimos, profe? Y yo en ese momento tiré un número que digo, y habremos llegado más o menos a 60. Y me dijeron, no puede ser, profesor, que hayamos hecho 60 actividades distintas con usted. Entonces, esa misma tarde, frente a esto, me las puse a contar y hasta ese momento iban 83. Por supuesto que se los puse en un texto a ellos y les conté más o menos el relevamiento que había hecho y les dije, ustedes tienen que valorar esto para cuando lleguemos a la instancia de las notas definitivas. Bueno, porque han trabajado, me han acompañado en el desarrollo de estas actividades. Yo puedo programar muchas actividades, lo importante es que ellos las han hecho y las hicieron. Ahí estaba nombrando ahí las 7 actividades grupales en clase con Meet. En total hicimos 19 actividades grupales en clase.
7 con Meet, 4 con el aula virtual, asincrónico, es decir, bueno, ellos tenían que hacer actividades en el aula virtual grupales. Del aula virtual usé todos esos recursos, algunos los conocía y la mayoría no. Sí, bueno, todos esos recursos los fui usando y los alumnos los tuvieron que usar. Bueno, lo importante es que no los haya usado, yo los diseñé con la ayuda de ellos. Yo les fui preguntando qué dificultades tenían, si se cierra, si se abre, si les devuelve, si no les devuelve, qué pasa. Bueno, ellos me fueron ayudando en esta construcción. Digamos, todo esto lo fuimos haciendo juntos. En Google Drive, 8 actividades grupales, esas fueron sincrónicas, durante la clase. No era solo resolver problemas, bueno, no lo tradicional, bueno, resuelvan el problema 15, 16, 17, no, digamos, había otro tipo de actividades. No sé si va a dar el tiempo para describir todas o si no es por ahí el interés de todos. 10 encuestas, no solo, digamos, las encuestas es para, digamos, cómo conducir un poco, desde preguntarles, por ejemplo, las evaluaciones, ¿cómo quieren que se nombren? Por ejemplo, es decir, bueno, prefieren que la llamemos parcial, evaluación, prueba. Bueno, a todos ellos les gustaba que se llame parcial. Bueno, parcial no pueden ser todos. Bueno, entonces nos pusimos de acuerdo cómo llamaban las actividades que iban a ser evaluadas formalmente, con una nota. Sí, bueno, por ejemplo eso. O también la encuesta de con qué herramientas trabajan en la casa. Si ellos trabajan además, cuántas materias cursan. Digamos, ¿qué les pareció la clase? ¿Cómo la pasaron en la clase? ¿Qué cambiarían de la clase? ¿Qué le pareció distintas herramientas? Encuestas para yo conocerme a mí, porque a mí me entusiasman muchas cosas que a los alumnos les pueden resultar molestas. Entonces, bueno, lo de las encuestas también fue importante. Hubo 4 evaluaciones tipo parcial, formalmente tipo parcial. Bueno, con horario, digamos, con todas las condiciones de un parcial. Bueno, eso fue. Seguimos con algunos números más. Bueno, la cantidad de veces que usé las distintas herramientas, distintos tipos de herramientas, los números que le dediqué, el tiempo que le dedicamos todos a trabajar con esto. Bueno, el modelo de aprender a aprender nos lleva al aula invertida. ¿Cómo hicimos para comunicarnos? Bueno, desde hace muchos años yo uso Telegram para formar los grupos de alumnos. La ventaja de Telegram es que no se comparten los números telefónicos, como en WhatsApp. Y que Telegram, digamos, muchas herramientas que ha adoptado WhatsApp este último año, con Telegram ya las disfrutábamos de hace bastante. Entonces, ¿y esto para qué? Para los avisos urgentes, ya lo usaba en el aula presencial, para los avisos urgentes, pero este año lo usé para lo siguiente, en de aprender a aprender. 15 minutos antes de que comience la clase, yo mando unas animaciones, algunas estuvieron puestas acá, con referencia, esas animaciones no son cualquier cosa, esos GIF animados, tienen que ver con el tema que voy a desarrollar. Y después en algún momento voy a hacer referencia a esas animaciones. Ya son 15 minutos antes que empiece la clase, para que se empiecen a disponer a que empiece física, para que se empiecen a poner la cabeza en física. Entonces, y después arrancamos la clase, casi seguro que con una actividad primero de ellos, antes que empiece yo a tratar el tema de la clase, ellos tenían que trabajar algunas actividades que yo proponía, de todo lo que mostré, antes de que comience la videoconferencia. Nos comunicamos por medio de novedades. En el calendario del aula virtual están las comunicaciones importantes y el correo electrónico para solucionar estos problemas de actividades importantes que en el aula virtual tuvieron dificultades para poner en su momento, porque se les cerró, porque no se conectaron, por lo que sea. El correo electrónico ha sido otro de los medios que estuvimos utilizando. Ahí están nombradas las actividades que hicieron, un poco ya las nombré, hicieron experimentos y los filmaron, lo tuvieron que subir, ahora después voy a mostrar algo de eso también. Grupalmente, individualmente, se comunicaron en forma oral, escrita, mediante videos, y bueno, digamos, cantidad de cosas para conocernos, para que ellos se conozcan a sí mismos también, qué capacidades tienen,
cuáles son, en dónde se sienten más cómodos para trabajar, pero tuvieron que trabajar en todas. La propuesta, entonces, resumiendo un poco, fue esta: aprendamos juntos la virtualidad, esto de ayudarnos a armar el aula virtual, aprendamos juntos física en la modalidad virtual. Esta era la idea, la propuesta, desde antes de que comiencen formalmente las clases el 6 de abril. Algunas ideas, algunas frases que algunas fueron pasando, algunas son nuevas acá. Bueno, esto que la física es linda y fácil, es que disfrutar y hacer disfrutar. Que aprendan a leer física. Ellos ven muchas materias. Yo los trato de convencer que tienen que aprender a leer física. Esa es una cosa que me planteo y les planteo. La otra es contextualizar el conocimiento. No sirve de nada dar los elementos aislados de la realidad, porque ellos van a ser ingenieros y los ingenieros van a estar en contexto. Entonces tienen que leer el contexto desde el conocimiento. Eso lo tienen que aprender de chiquitos, desde que lo estamos formando en las básicas. Y esta idea de acompañar, evaluar como un continuo, como un sinfín, que termina cuando termina la cursada. La consecuencia de todo este trabajo arduo es que finalmente aceptaron la propuesta. Colaboraron con el desarrollo, participaron activamente en las evaluaciones, con responsabilidad, con seriedad, y pudieron mostrar lo que aprendían y vieron que era importante mostrar lo que aprendían. Porque no se dieron cuenta, porque fueron tantas las actividades donde fueron evaluados, que, el ser evaluados pasó a ser la norma. Entonces no había... Una de las preguntas que yo ponía en las encuestas era cómo se sentían durante las evaluaciones. ¿Cómo se sentían? Nerviosos, tranquilos, apurados, tensos. Bueno, esto también me sirvió, por supuesto, a mí, y les sirve a ellos para repensarse cómo tienen que ser frente a las evaluaciones. Si yo estoy convencido que yo no enseño, que los alumnos aprenden, todo esto se puede construir, se puede llevar adelante, y, los puedo convencer a ellos. Bueno, en este camino donde lo construimos juntos y la evaluación pasa a ser algo natural porque todos lo fuimos armando. Esta es la idea. No sé cómo estoy con el tiempo, pero acá hay dos videitos muy cortos. Uno es de mi aula virtual, cómo fue construida, y otro es de videos de los alumnos que, hubo 3 instancias donde iban a ser evaluados mediante videos, para que se pongan cancheros con eso, para que aprendan cómo es eso. Bueno, les muestro un poquito, si no me cortan, por lo menos se los agrando esto un poco. Esta es mi aula virtual. Por ahí estaba la física es linda y fácil. Bueno, construyendo el aprendizaje. Eso es lo primero que recibimos, eso es lo primero del aula virtual. Lo primero que tuvimos en el aula virtual. Ninguno de los módulos se llama como se llaman los nombres de cada unidad de la materia, para ayudarlos, desde mi punto de vista, a pensar, y a mí me desafía a ser un poco más creativo con cómo tienen que denominarse los temas. Bueno, todo está acompañado por alguna imagen. Bueno, esta más o menos es la idea. Ahí van, es bastante extensa el aula virtual. Hay un ensayo de cuerpo rígido, ese es el ensayo de cómo va a ser la evaluación en un modelo, en una herramienta que no habíamos usado nunca en Moodle, por ejemplo. Así, bueno, más o menos como después mis aulas están abiertas, no hace falta que me pidan permiso para entrar, así que simplemente esto. Y muestro, si me interesa por ahí mostrar esta actividad que hicieron los alumnos. No sé si el sonido se escucha o no, creo que no. Pero, bueno, además cuento que esto lo aprendí a hacer hace 2 días.
digamos, es un collage de trabajo de los alumnos. Los trabajos eran videos individuales. Esto lo aprendí hace 2 días. Forma parte del disfrutar hacer esta presentación. Aprender a hacer esto. Es decir, bueno, poder ponerles en pantalla los trabajos de muchos alumnos a la vez. Es decir, bueno, cómo cada uno resolvió de distinta manera lo que tenían que hacer. Desde el cuaderno, desde el pizarrón, otro que sabe editar muy bien en video, bueno, distintas formas. Y logré lo que hasta ahora nunca había logrado, es que en la virtualidad puedan presentar en un video un trabajo, no un alumno, sino, en este caso fueron 2 alumnas, es el que está acá debajo, este que queda acá, bueno, 2 alumnas que van explicando cómo se desarrolla todo un problema, complementándose, cada una desde su casa. Esto era lo difícil en esta situación de cuarentena. Bueno, que se junten virtualmente y que, digamos, en una única edición pueda aparecer un... Entonces, ya sé que en la próxima cursada lo puedo exigir, no solo lo puedo... Todo esto la mayoría de estas cosas fueron sugerencias. La mayoría de las cosas fueron sugerencias. Bueno, creo que estoy con el tiempo, creo que estoy, no sé si pasado o no, dejo de presentar, hasta ahí llegamos, más o menos está todo dicho lo que podía compartir. Gracias, Sergio, un gran trabajo, realmente. Muchas gracias. Bueno. Muy interesante, muy interesante la propuesta. Nos da ganas de estudiar sus materias, Paula y Sergio. Bueno, yo las invitamos. Pero estoy con ganas de arrancar ingeniería ahora con todo esto. Bueno, Sergio, sí, hay una pregunta, no sé si Nino está queriendo hablar, pero hay una consulta acá en el chat. No se escucha, ¿eh? No escucha. No se escucha, Nino. Saturnino, no se te escucha. ¿No? En todo caso, si puede escribir la consulta en el chat, yo se la leo a Sergio. No, lo mío fue informal. Se corta, Saturnino. ¿Ahora se corta? No. No, ahora no. No, mi comentario fue un comentario. Yo estaba con el micrófono de la notebook y se entrecorta. Me conecté con el micrófono y los auriculares puestos los del celular. Ahora me están viendo. No, fue un comentario cuando dijeron que querían seguir ingeniería, que se podían anotar, que lo estábamos esperando. Nada más que eso. Fue ese comentario. No hay problema, fue lo que dije. No, interesante lo que presentó Sergio. No, en principio tengo que analizar las cosas, pero me pareció interesante como para reverlo. Nada, muy interesante la motivación. Preguntas, no, yo quizás busque las motivaciones hablándoles, pero no es suficiente, me doy cuenta. Es una herramienta más, creo que la interacción visual, para ellos por lo menos, ¿no? Nada, un comentario mío. Bien. Gracias, Saturnino. Sergio, te voy a leer una consulta que hace, un comentario en realidad, que hace Cecilia Natielo, y surgió, luego que comentaste la cantidad de actividades, 90, que habían logrado hacer con los estudiantes. Entonces ella se pregunta si no te resultó, no implicó mucha sobrecarga, porque ella recibió una queja, ella en su materia, supongo, ¿no? Porque dice, porque mis alumnos hicieron encuestas sobre experiencias de virtualización y una queja común fue la sobrecarga de actividades y la mayor cantidad de tiempo invertido. Bueno, digamos, en esas encuestas que yo iba haciendo había una parte que era sugerencias al docente. Y una de las sugerencias, no al comienzo,
pero cuando digamos, el primer tiempo que estábamos en una cuarentena muy estricta, ningún alumno trabajaba. Cuando empezaron a trabajar, empezaron a tener dificultades para seguirme. Entonces me dijeron, profesor, me parece que está haciendo muchas actividades. Y yo entonces, digamos, cuando hablo de 90 actividades, algunas son de 3 minutos durante el aula, pero yo las tengo que preparar. Es decir, bueno, son 3 minutos hacer 2 preguntas que contestan y listo, la encuesta es una de las actividades también que está contada ahí. Pero sí, bueno, entonces ahí fui regulando y fui, digamos, dosificando la cantidad de actividades que ellos iban haciendo fuera de la clase, fuera de la videoconferencia. Digamos, muchas de estas actividades son durante la videoconferencia. Y lo otro es, si a mí me lleva mucho trabajo, por supuesto, pero esto me llevó 40 años para atrás. Cuando yo tuve que empezar a trabajar, y creo que todos dando clase, preparar una clase, y se preparaba para el pizarrón de tiza y nada más, nos llevaba mucho tiempo. Había que ponerse a leer de un libro, del otro, si me alcanzará con lo que preparé, esto, lo otro. Ya la próxima cursada, yo tengo, digamos, el 75% del camino recorrido. Ya aprendí mucho, entonces, digamos, invertí mucho tiempo, por supuesto, los alumnos también, pero después respeté lo de los alumnos y empecé a regular la cantidad de actividades que ellos tenían que hacer por semana. Bien, gracias, Sergio. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, Clara. Yo quisiera en principio agradecerte, Sergio, y a Paula también. Lástima que no pude estar porque estaba dando clase, me sumé tarde, pero voy a ver tu presentación que quedó grabada. La verdad que es muy interesante, Sergio, yo sí alcancé a ver la tuya, el planteo didáctico que hay atrás, ¿no? De todo, de pensar la evaluación en el marco de la enseñanza, me parece que quedó claro todo el planteamiento didáctico en la propuesta. Y concretamente lo que te quería preguntar es la modalidad de evaluación parcial que usaste. ¿Cómo la linkeaste con toda la evaluación formativa anterior? Pero ¿qué modalidad específica de parcial aplicaste? La modalidad de parcial que fui aplicando, digamos, tenía que ver con la herramienta cuestionario y con la herramienta tarea del aula virtual. En algunos casos combinada, las dos solapadas en el tiempo, con distintos tipos de actividades, digamos, una actividad más de resolver problemas numéricos, otra actividad, la del cuestionario, era más teórica o más conceptual. Fui usando eso con tiempos acotados y siempre haciendo una encuesta, digamos, posterior para saber qué les había pasado con el tiempo, cómo lo habían, y en general no hubo mayores dificultades. Y por ahí digamos así, la devolución importante que he tenido de los alumnos es esta, que cuando ellos no se sentían preparados para una evaluación de estas tipo parcial, que eran ya las más formales, me escribían por privado pidiéndome disculpas y diciendo que iban a ir al recuperatorio porque no querían fallarme por todo lo que yo les había propuesto, y que, digamos, no le escribieron a un compañero para que le pasen los temas, me escribieron a mí para decirme, discúlpeme, profesor, yo no siento que esté preparado, ¿me puede tomar en otra instancia? Entonces me parece que este caminar juntos ha sido realmente un caminar juntos, ¿no? Sí, bueno, porque no es digamos, no es la mayoría que no se ha presentado al parcial, la mayoría se presenta al parcial, pero estos casos que dicen, no estoy capacitado para rendir un parcial como se lo tengo que rendir a usted, digamos, me parece un compromiso importante que, digamos, se ha logrado a través de este caminar juntos. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno. Mónica Uraya,
pregunta, ¿qué cantidad de alumnos tenías en el curso? Yo tengo 2 cursos, uno, digamos, trabajo los lunes y los miércoles de las 8:30 de la mañana hasta las 6:15, con el descansito al medio para almorzar. Doy rigurosamente el horario de clase. Y la cantidad de alumnos, digamos, inicialmente hubo inscriptos alrededor de 35 alumnos en cada aula, y por ejemplo, el miércoles tomé el último parcial, y rindieron también en promedio 24 en cada curso. Lo que me sorprende es, bueno, hay algunos alumnos que, digamos, hace 60 días que no tienen actividad en el aula virtual, actividad en las videoconferencias, andan en el orden de 6 o 7 alumnos que, digamos, por distintos motivos no los tengo. Pero, digamos, de 28, 29 alumnos activos que se presenten al parcial 24, me parece un número muy importante. Bien. Bien, ¿y cuáles fueron los resultados, Sergio, de estos estudiantes que de se este último todavía no lo presentaron en el corregí porque examen? me dediqué a esta presentación. Entonces, de este último solo estuve chumeando el cuestionario que devuelve las notas directamente, ya está programado para devolver las notas, y andaban arriba de 7 los cuestionarios. El promedio del general, el promedio que brinda también ahí el aula con el cuestionario, andaba en el promedio 7, así que después lo tengo que mirar más en detalle y tengo que corregir la otra parte. Pero, digamos, me sorprendió bien que el promedio del cuestionario ande en esos números. Claro. Sin duda. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, sí, Sergio, si ves el chat vas a poder ver, bueno, cuánto te agradecen y los elogios de los colegas. Y bueno, de nuestra parte también agradecerles. No sé si Miriam quiere saludar. Hay un aporte, ahí Leonardo quiere hacer un aporte, quedó pendiente. No lo vi. Sí, adelante, Leonardo. Sí, buenas tardes. Gracias a Paula y a Sergio por la presentación. Solamente quería hacer un comentario basado en lo que hablaban de las quejas de la cantidad de material. La experiencia nuestra en relación al tiempo, hemos notado que los alumnos están muchas veces agradecidos. Nuestra materia es Organización Industrial del Departamento de Electrónica, por el hecho del tiempo que tardan en viajes los alumnos, que es tiempo que ellos se están ahorrando haciendo la cursada desde la casa. Muchos decían que tenían hasta 1 hora y media de ida y de vuelta, y era tiempo que a ellos les permitía enfocarlo en la materia, con lo cual creo que el mayor material que uno a veces aporta a la cátedra se ve compensado con esa mayor disponibilidad que les permite la virtualidad. Así que bueno, me parecía importante también comentarlo porque nosotros en nuestras materias también hicimos encuesta y hemos notado eso como un beneficio hacia los alumnos. Así que bueno, nada más, ese era el aporte. Gracias. Gracias, Leonardo. Pensaba en una cuestión más como una reflexión, ¿no? Para todos los que están presentes y todas. Esto que planteabas de las confianzas generadas en los estudiantes y la honestidad frente a las evaluaciones, ¿cómo se compagina con una preocupación muy común en la mayoría de los docentes que tienen que armar sus evaluaciones cuando hablan de la seguridad, de evitar que se copien, ¿no? Y esta pareciera ser como una contracara de esa cuestión. ¿Cómo, te pregunto a vos, Sergio, y por ahí invito a alguien más de los presentes como para analizar esta cuestión, ¿no? Porque creo que es un tema que está muy sobre la mesa a la hora de pensar una evaluación. Y a veces de una manera muy central. Curiel.
Sí, ya que nadie toma la posta. A ver, yo ya lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Pero yo creo mucho en que cuando uno está muy en el control, lo que obtiene como respuesta es cómo zafo del control, ¿no? Y esto me parece que es un tema de conducta humana, ¿no? Y si se quiere lo podemos hacer un paralelo con lo que está pasando ahora con la cuarentena, ¿no? Y más en un ámbito universitario, donde me parece que los alumnos no solo están aprendiendo una materia, una disciplina, sino están aprendiendo conductas profesionales, y donde el tema de la ética también aparece, me parece que apelar a ese aprendizaje y tratar de promover ese aprendizaje, no lo debiéramos dejar de tener en cuenta. Obviamente uno toma sus recaudos, etcétera, pero la lógica del control siempre termina fallando, porque por algún lado, a ver, los argentinos sabemos, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Por lo tanto, me parece que apelar a lo que dice Sergio, ¿no? La construcción colectiva, la confianza, me parece que eso es mucho más constructivo que empezar a llenarnos de recursos informáticos para evitar, de última, los exámenes a libro abierto no se inventaron ahora. Y preparar un examen a libro abierto, claro, es mucho más difícil que preparar un examen tradicional, pero es mucho más rico porque los profesionales no trabajan a libro cerrado. Entonces Claro, Uriel, creo que es lo que hablamos en otro momento también, esto, ¿no? De que dejar de tomar el ejercicio que hace 20 años tomamos igual, un poco cambiar también la cabeza del docente, pensar que el examen es a libro abierto y que tiene que ser más con que ellos tengan las herramientas y uno haga la propuesta desde lo que vos decís, un profesional, siempre va a ir a consultar una bibliografía, o porque se actualizó el tema, o porque hay otra cosa que investigar. Me parece que son esas las herramientas, la mirada de lo que va cambiando la educación. Los docentes nos hemos convertido no en transmisores de conocimiento, sino en poder generarle las propuestas a que el alumno sepa qué hacer con el contenido y con ese conocimiento. Es ahí un poquito, me parece que es donde cambia la estructura del rol del docente, y que eso se tiene que llevar al examen también. Lo mismo que en la propuesta didáctica de la cursada, en el examen lo mismo. Disculpe que no había puesto la cámara antes, no me di cuenta que la tenía tapada. Te conocemos igual, Uriel. Sergio había también dicho algo al comienzo con el micrófono apagado y quería... No, digamos, simplemente esto es, bueno, sin caer en la inocencia, bueno, no ser inocente, con todas las metodologías siempre hubo copia, y yo puedo dar fe de algún ingeniero que se ha recibido gracias a que yo le hice los machetes cuando nos obligaba, que estábamos en la escuela secundaria, algún ingeniero de la tecnológica, del cual recuerdo claramente el apellido, porque el formato era en esa época un examen escrito con temas conocidos. Entonces, para aprobar nosotros la materia le teníamos que copiar eso, lo llevaba todo escrito con la misma letra, y depende del tema que le tocaba, ponía el escrito que le habíamos hecho nosotros. Así que era el mismo profesor que tuve yo. Ingeniero tramposo hubo en todas las épocas. Ingeniero tramposo hubo en todas las épocas. Creo que la construcción que uno puede hacer, y por eso digo, no es que todos los alumnos van a ser leales. Lo que hay que apelar es a que, digamos, la mayoría muestre esta lealtad, porque uno también le está mostrando esta lealtad. Lo que decía Paula de no hacer los mismos ejercicios de hace 20 años, yo tengo guardadas las guías de cuando yo estudiaba en la tecnológica, y la mitad de los problemas son del año 80, y estamos en el 2020. Entonces digo, si yo tomo esos mismos problemas, y claro, no funciona. Entonces, claro, es mucho más trabajo para mí esto de preparar evaluaciones donde no vamos por el camino que ya está hecho. Tenemos que hacer caminos distintos. Ahora, por supuesto que
las fórmulas, las teorías, los principios, todos los tienen a mano, ¿no? Y está perfecto que lo tengan. El asunto es cómo lo pueden interpretar. Entonces lo que tenemos que conducirlos es a que aprendan a interpretar, aprendan a contextualizar, aprendan a sacar una conclusión propia. Entonces, eso es lo distinto en la evaluación en la virtualidad. Bueno, gracias Sergio. Me parece que estos espacios también son interesantes para debatir sobre todas estas cuestiones que nos genera la implementación de evaluaciones virtuales, ¿no? Porque son las preocupaciones que tenemos de los docentes a la hora de armar esta evaluación. Entonces me parece que es interesante poder plantear, además de las presentaciones, de las experiencias, poder reflexionar sobre todas las cuestiones que aparecen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambos por el tiempo, por la generosidad. La verdad que estos espacios que hemos propuesto desde el área de educación a distancia han sido propuestos también por algunos docentes. Estamos recibiendo ya las encuestas de varios de ustedes y una de las propuestas es precisamente que se puedan compartir las experiencias que se estén realizando, que indudablemente lo que muestran es que han construido mucho conocimiento, metodologías, instrumentos, criterios, que han revisado y replanteado sus propias prácticas, que han reflexionamos críticamente sobre nuestras propias prácticas, y es un aprendizaje fenomenal que nos va a sumar un montón a nivel institucional, porque es algo que ya queda incorporado. De hecho no vamos a enseñar ya igual. Algunos han venido haciendo experiencia desde mucho tiempo antes, otros están iniciando la experiencia ahora, pero que creo que es un aprendizaje increíble que nos va a llevar a modificar muchos formatos incluso en la enseñanza y en la educación de la ingeniería. Así que muchísimas gracias. Les cuento que, bueno, ya quedan poquitos, igual vamos a ir haciendo difusión. El lunes sigue otro encuentro, y creo que, Clara, el otro viernes es el último. Tenemos uno más el viernes 24. Hasta el momento teníamos hasta el próximo lunes, hasta este lunes. Tenemos que organizar para el viernes 24. Para el viernes 24. Y ahí estaríamos cerrando exactamente el cronograma de actividades por ahora. Bueno, y volveremos después del receso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias a los expositores. Chao, muchas gracias. Ok, nos vemos. Gracias, Sergio. Bueno, felicitaciones, Paula y Sergio. Y estamos en inscripción para cada encuentro. Ok, adiós. Me corto, creo que corto. Gracias. Chao, Rubén Sosa, Bariloche. Abrazo grande. Chao, chao, nos vemos, suerte. Chao, gracias. Bueno, estamos cortando. Clara, ¿te molesta una pregunta? Chao, buenas noches, Sí. gracias por todo. Chao, buenas noches. ¿Quién me pregunta, David? Y yo, David Krieger, ¿cómo te va? Sí, David, ¿cómo te va? Bien, gracias. No, quería saber si hay posibilidad de acceder a los links de esta presentación y de las que pasaron. Sí, las vamos publicando, no en el mismo momento en el que sucede, no es que ahora las guardamos a estas, sino que editamos alguna parte y luego las publicamos. Todo eso lo podés encontrar en la página de educación a distancia. Dale, perfecto. Vamos publicando todos estos, en el canal de YouTube las encontrás. Bueno, muchísimas gracias. La de este lunes ya está publicada. La de este lunes que pasó ya está publicada. En el canal de YouTube. Sí, y ingresas al canal de YouTube por la página de educación a distancia. Perfecto.